Estamos exactamente a una semana, amigos televidentes, de conocer el resultado final de la consulta que se hace al pueblo concordense. El próximo domingo 5, más de 29.000 ciudadanos están convocados a las urnas para sufragar, para responder una pregunta que le hace el presidente de la República. ¿A qué provincia desea usted pertenecer? ¿A Santo Domingo de los Áchilas o a Esmeraldas? La alternativa 1, Santo Domingo, la alternativa 2, Esmeraldas. Este es el tema principal que les tenemos a ustedes en la presente programación dominical, investigando la historia, conociendo un poco también la trayectoria de la Concordia, conociendo sus fortalezas, preguntándole tanto a los prefectos de Esmeraldas y de Santo Domingo, ¿qué opinan sobre esta consulta popular? ¿Cuál es su posición? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la Concordia de pertenecer a una u otra provincia? Entre otros capítulos más que les tenemos a ustedes, amigos televidentes, con esa responsabilidad característica del programa hoy, con toda la seriedad e imparcialidad, para que el público televidente saque su criterio y el pueblo concordense pues diga en las urnas el próximo domingo 5 de febrero a qué provincia quiere pertenecer. Y vamos a ir en orden, cronológicamente hablando, para establecer un poco la historia, tanto narrada como documentada, de cómo nacen estas provincias de Pichincha, Esmeraldas, cómo es que se fundan estos pueblos. Tenemos importante documentación y también entrevistas a fundadores de los recintos que eran antes, que son fraternos, como son la Unión, la Independencia y también la Concordia. Veamos este primer segmento. El nacimiento de la Concordia está íntimamente ligado al nacimiento de la Unión. Fue el 6 de julio de 1946, mediante decreto 1255, que el gobierno nacional adjudica 3.000 hectáreas de tierras baldías a la Unión Nacional Ecuatoriana en la jurisdicción de la parroquia Santo Domingo de los Colorados, Cantón Quito, provincia de Pichincha. El predio se ubicaba entre los kilómetros 166 y 195 de la carretera a Quinindé, a partir de Quito, o sea, el kilómetro 69 a partir de la Y. Esto es, la antigua Y de Obras Públicas que partía de Santo Domingo. El terreno baldío llegaba más allá de la Unión. ¿Y estos lotes baldíos, selva, como usted manifiesta, a qué provincia pertenecían? Pichincha. La escritura pública decía así. Pichincha. Las primeras escrituras son hechas en Pichincha. No había de otra manera. ¿Hasta dónde llegaba Pichincha en la década de los 40? Nosotros, nuestro plano llega hasta el Limón, que ahorita llamamos el Limón. ¿A cuánta distancia de aquí al norte de la Unión? Está a unos 5 o 6 kilómetros. Inclusive, en 1953, en la Notaría Tercera del Cantón Quito, se protocoliza la adjudicación del lote número 50 de 50 hectáreas, destinado a obras comunitarias, entre ellas escuela, capilla, parque, entre otras dependencias para beneficio de los habitantes. Así se va constituyendo el pueblo de la Unión y con ello también el primer establecimiento educativo denominado Escuela Fiscal Quito por parte del municipio de Quito. Bueno, lo que pasa es que eso de anexar ciertos pueblos, Esmeraldas, a esta ambición que ha tenido por esta zona, ¿no? A mí no me llama mucho la atención, muchas veces los políticos quieren anexar sus pueblos porque así les gustaría tener, ¿no? Pero lo que sí me sorprende es que si una provincia o cualquiera que sea quiere anexar un pueblo o tomarse pueblo o alegar decir que es pueblo de ellos, hecho por ellos, pero bueno, que se lleven, pero que trabajen por bienestar de sus pueblos. A nosotros, por ejemplo, nos tuvieron 13 años esclavizados, esclavos, señor. No nos dieron nada, nada absolutamente cuando hicieron parroquia. Al inicio de la década de los 50 empieza la colonización de la Concordia, por parte también de colonos llegados de Quito, Manabí y otras provincias. Según veo, hay unos señores manabas, los que tenían una, no sé si debía llamarse cooperativa o algo así, ¿no? Porque ellos son tienen unos terrenos a la margen derecha del Río Blanco. Y son amigos para mí, ellos me han contado que ellos tenían una cooperativa y esos terrenos eran de una cooperativa. Que nace la Concordia en una propiedad de una señora Naveda. Naveda, sí. Esta familia Naveda le deja encargado a Roberto Estacio, que aterrizó por ahí. ¿Y dónde eran los Naveda? ¿De dónde eran ellos? Quiteños. ¿Y Roberto Estacio? Roberto Estacio llegó, aterrizó ahí ese sector, es esmeraldeño. ¿Y qué hacía por ahí? ¿Por dónde llegó él? Esta familia Naveda lo dejó encargado de la propiedad porque se fueron al exterior, según conversa Humberto Benalcázar, él sabe la historia.
no porque a él le habían dicho la curia de Quito que se haga cargo y trató de recuperar la finca. Pero este muchacho, Roberto Estacio, en esa época, sin haberle dicho a los dueños que trabaje, sino que cuide. Y se metió a trabajar y había sembrado unas 3 o 4 hectáreas de verde, de plátano, y a la final, cuando quiso recuperar Humberto Benalcázar, porque la curia de Quito ya había manifestado que recupere, y le dicen que ya había querido pagar 20,000 sucres, no quiso recibir los 20, sino que dijo, bueno, yo me llevo la finca. En este pequeño caserío nace la Escuela Fiscal Sergio Núñez, por allá en 1956, fundada por la Dirección Provincial de Educación de Pichincha. Los problemas se han suscitado a raíz de esta cuestión de la creación del Cantón La Concordia para Esmeraldas. Nosotros actualmente pertenecemos a Esmeraldas como cantón, como administración. Pero en la realidad los profesores de esta escuela, 17 maestros, cobramos todavía por Pichincha y otras actividades, otros documentos presentamos en Santo Domingo y somos administrados por Esmeraldas. Estaba garantizada la salud, no solo de la Concordia, de la Unión, de Independencia, todo eso. Entonces para los colonizadores era mucho más fácil, mejor trabajar y con menos inversión de dinero y mayor beneficio y progreso de los que trabajaban. Lo que no pasó con nosotros, pobres colonizadores, que muchos muertos ha puesto la colonia, porque la colonia ha puesto por decenas de muertos para colonizar esto. Y eso que Quito nos dio el dispensario médico en el año 52, pero hasta eso ya habíamos muerto. ¿Cuántos? De mi familia también tengo un muerto. Pero lo raro es que los esmeraldeños vienen cuando ya nosotros, nuestros directivos, se les hace el carretero hasta Esmeraldas, porque el carretero que inaugura Galo Plaza, de Santo Domingo a Quinindé en el 49, inaugura Galo Plaza. El carretero, un carretero totalmente angosto, lastrado, no, pero ya entraban carros. Inaugura, entonces ahí cuando se lo atendió en la casa de nosotros, lo atendimos, andaba con unos 3 o 4 ministros, y como no teníamos mesitas en que atenderlos, dije, como estaban con hambre, dice, bueno, pónganos hojitas de bijá, hojitas de plátano. La historia nos revela más datos, como por ejemplo, la denuncia que efectuara el prefecto de Pichincha, Manuel Córdoba Galarza, el 20 de junio de 1969, dirigida al ministro de Gobierno, haciéndole saber de arbitrariedades cometidas por el comisario nacional de Quinindé, en el recinto de la Unión de la provincia de Pichincha, Cantón Santo Domingo. Otra denuncia existe de parte del jefe político de Santo Domingo con fecha 14 de abril de 1980, donde se denuncia la invasión de tierras en la Unión por parte de un buen número de ciudadanos, en su mayoría de Esmeraldas. El jefe político inclusive insinúa que se trataría de crear un conflicto de tipo político-territorial. Con tanto conflicto territorial, la reciente creada Comisión Especial de Límites Internos de la República dictó sentencia de límites entre Pichincha y Esmeraldas en 1978, quedando el recinto de la Unión hacia Esmeraldas y la Concordia hacia Pichincha. Esas resoluciones de los jueces que las dan para contentar a las partes, el juez no tiene que contentar a las partes, el juez tiene que trazar las cosas en derecho, punto, y se acabó. Pero para contentar a las partes nos daban la Concordia a nosotros, ¿sí? Y les daba la Unión a Quinindé. La Unión es nuestra. Los linderos de la parroquia Santo Domingo de los Colorados, desde 1861, cuando se erige la parroquia Santo Domingo de los Colorados, va hasta el kilómetro 15 más abajo de la Unión. La Unión era nuestra. De todos modos, la última palabra la tiene el pueblo concordense en las urnas el próximo domingo, 5 de febrero.